Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí con nosotros. Ya saben que este es su rinconcito para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto nos gustan y por supuesto los romances más comentados. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, con el corazón palpitando fuerte y la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. Hoy vamos a desenterrar, a revelar, a sacar a la luz el secreto mejor guardado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el aliento en Senkalkapm, o Love is in the air como la conocemos por estos lados. Esa química arrolladora, esas miradas que lo decían todo, esos rumores que no hacían más que encender nuestra imaginación. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en los detalles de su relación, desde los primeros indicios hasta lo que se rumorea que pasó después de que las cámaras se apagaron. Vamos a analizar cada pista, cada gesto, cada declaración, para intentar descifrar la verdad detrás de este romance que nos tuvo obsesionados. ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O realmente existió un amor profundo y sincero entre Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron? ¿Y por qué, si es que existió, terminó? Así que acomódense, preparen sus palomitas o su té turco si quieren meterse aún más en el ambiente porque este vídeo va a estar imperdible. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y revelaciones, les quiero pedir un favorcito. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, los dramas turcos y, por supuesto, las historias de amor que nos roban el corazón. Además, al suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar el misterio de Hande y Kerem. La verdad es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla. Desde el inicio de las grabaciones de Senkalkapm, los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza. Era imposible no notar la conexión especial que existía entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas de la serie. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon miles de cuentas de Instagram y Twitter dedicadas a la pareja, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando señales de amor. Y la verdad es que a veces encontraban cosas realmente interesantes. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Hande y Kerem se fueron juntos de vacaciones a las Maldivas? ¡Uf! Ese viaje fue la comidilla de todos los programas de farándula turcos. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente que estaban juntos, las fotos que publicaron en sus redes sociales eran más que elocuentes. Los paisajes eran idénticos, los ángulos de las fotos coincidían. Era evidente que estaban compartiendo el mismo lugar. Pero lo más interesante de todo es que, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas, Hande y Kerem siempre se mostraron evasivos. Nunca negaron ni confirmaron el romance. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Claro, amigos. Ajá. Sin embargo, con el tiempo las pruebas se volvieron cada vez más contundentes. Empezaron a aparecer fotos de Hande y Kerem tomados de la mano, abrazándose, besándose. En lugares públicos. Ya no podían negar lo evidente. Y finalmente llegó el anuncio oficial. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación a través de sus redes sociales. Publicaron una foto juntos, sonriendo y abrazándose, con un mensaje que decía algo así como: sí, estamos juntos y somos muy felices. El mundo entero explotó de alegría. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans de la pareja celebraron la confirmación del romance como si fuera un triunfo personal. Se organizaron fiestas, se crearon hashtags, se inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su amor era admirado y envidiado por todos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se mostraron inseparables. Se dejaban ver juntos en eventos públicos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, se iban de viaje juntos. Parecía que su amor era indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban teniendo problemas, que discutían constantemente y que la convivencia se había vuelto insoportable. Al principio, nadie creyó en estos rumores.
Se pensaba que eran simples inventos de la prensa rosa para generar polémica. Pero con el tiempo, las señales de que algo no andaba bien se hicieron más evidentes. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público. Dejaron de dedicarse mensajes cariñosos en las redes sociales. Dejaron de irse de viaje juntos. Era evidente que algo había cambiado. Y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. A través de un comunicado oficial, Hande y Kerem anunciaron que habían decidido poner fin a su relación. No dieron muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, pero aseguraron que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente. La noticia causó una gran decepción entre los fans de la pareja. Muchos se negaron a creer que el romance había terminado. Se aferraban a la esperanza de que Hande y Kerem se reconciliaran. Pero lamentablemente la reconciliación nunca llegó. Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz y modelo, y Kerem se dedicó a sus proyectos como actor y productor. Ahora bien, aquí es donde entramos en el terreno de lo secreto mejor guardado. Porque a pesar de que la relación terminó oficialmente, hay muchos que creen que la llama del amor entre Hande y Kerem nunca se apagó por completo. Hay quienes afirman que la ruptura fue una decisión estratégica, tomada para proteger sus carreras y evitar la presión mediática. Se dice que Hande y Kerem seguían viéndose en secreto, que mantenían contacto a través de amigos en común y que incluso habían intentado retomar la relación en varias ocasiones, sin éxito. También se rumorea que la ruptura fue causada por diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se dice que Hande es una persona más extrovertida y social, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias habrían generado conflictos constantes que terminaron por desgastar la relación. Otra teoría que circula es que la ruptura fue provocada por la intromisión de terceras personas. Se dice que tanto Hande como Kerem recibieron propuestas de trabajo muy interesantes que los obligaron a separarse geográficamente y a dedicar menos tiempo a su relación. Esta distancia habría sido aprovechada por otras personas para acercarse a ellos y generar celos y desconfianza. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Por qué Hande y Kerem decidieron poner fin a su romance? ¿Y por qué, a pesar de la ruptura, siguen generando tanta expectación y curiosidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Y hasta el momento han preferido mantenerlos en secreto. Sin embargo, podemos analizar algunos de los factores que pudieron haber influido en la decisión de Hande y Kerem de separarse. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía. Su relación era seguida de cerca por la prensa y los fans. Esta constante exposición pública pudo haber generado estrés y ansiedad en la pareja, dificultando la convivencia. En segundo lugar, hay que considerar las exigencias de sus carreras profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos. Sus agendas están llenas de compromisos laborales que los obligan a viajar constantemente y a dedicar mucho tiempo a sus proyectos. Esta falta de tiempo libre pudo haber afectado su relación, impidiendo que pudieran dedicarle la atención que necesitaba. En tercer lugar, hay que tener en cuenta las diferencias en sus personalidades y estilos de vida. Como mencionamos anteriormente, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Estas diferencias pudieron haber generado conflictos y desacuerdos que terminaron por desgastar la relación. En cuarto lugar, hay que considerar la intromisión de terceras personas. Como también mencionamos anteriormente, tanto Hande como Kerem recibieron propuestas de trabajo muy interesantes que los obligaron a separarse geográficamente y a dedicar menos tiempo a su relación. Esta distancia pudo haber sido aprovechada por otras personas para acercarse a ellos y generar celos y desconfianza. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem pudo haber sido causada por una combinación de factores, entre los que se incluyen la presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales, las diferencias en sus personalidades y estilos de vida, y la intromisión de terceras personas. Pero a pesar de la ruptura, la llama del amor entre Hande y Kerem sigue viva en el corazón de muchos fans. Muchos creen que la pareja se reconciliará en el futuro. Se basan en la química innegable que existe entre ellos, en los gestos cariñosos que se han dedicado mutuamente después de la ruptura, y en la esperanza de que el amor verdadero siempre triunfa. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Y ahora, hablando del secreto mejor guardado. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que la ruptura fue real o una estrategia? ¿Piensan que todavía hay esperanza de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida real puede llegar a imitar a la ficción.
Dos actores que se enamoraron en el set de grabación, que vivieron un romance de cuento de hadas, pero que también enfrentaron los desafíos y las dificultades propias de cualquier relación. Su historia, llena de amor, pasión, rumores y secretos, seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Y nosotros, sus fans, seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio con nosotros. Hemos recorrido los momentos más importantes de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los primeros rumores hasta la confirmación del romance, pasando por la dolorosa ruptura y las teorías sobre lo que realmente pasó detrás de las cámaras. Hemos analizado las posibles causas de su separación, la presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales, las diferencias en sus personalidades y la intromisión de terceras personas. Pero sobre todo hemos recordado la magia y la química que existía entre ellos, esa conexión especial que nos hizo creer en el amor verdadero. Sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, siguen soñando con una reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un reencuentro para Hande y Kerem en el futuro. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y admirando su belleza, tanto por separado como juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Hande y Kerem y que se hayan entretenido con nuestras teorías y especulaciones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que fue real o una estrategia de marketing? ¿Piensan que todavía hay esperanza de reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y ayudarnos a crecer. Además, al suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden suscribirse. Denle like. Compartan. Nos vemos.